¿Te imaginas un llavero de conejito donde puedes esconder tus llaves? Mira esto. Tiras de la argolla y las llaves salen. Las sueltas y vuelven a esconderse dentro del conejito. Hoy te voy a enseñar cómo tejer este llavero secreto a crochet. Fácil, rápido y perfecto para regalar o vender. Así que ve por tu lana y tu crochet y vamos a tejer. Materiales. Para estos conejitos utilizaremos 20 gramos en total de hilo acrílico color rosado y blanco, de la misma marca, Ucril 24/7. Este hilo se caracteriza por ser tipo DK, un grosor semidelgado, ideal para proyectos pequeños como amigurumis o llaveros. Un ganchillo de 3,5 milímetros. También vamos a necesitar algodón sintético para rellenar la colita, marcador de puntos, tijeras, aguja roma o aguja lanera y nuestros ojitos de seguridad de 8 milímetros. Iniciaremos tejiendo nuestras orejas. Vamos a iniciar utilizando nuestro hilo blanco. Para esto realizaremos un anillo mágico. Si aún no dominas el anillo mágico, no te preocupes. Con la práctica se vuelve muy sencillo. Recuerden que el anillo mágico se cierra con una cadeneta. Ahora tejeremos 4 puntos bajos dentro del anillo. Apretamos nuestro anillo mágico y comenzamos la vuelta número 2. En esta vuelta realizaremos un aumento en cada punto, es decir, 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. En total tendremos 8 puntos bajos. Recuerden que en este proyecto no vamos a cerrar las vueltas con un punto deslizados, vamos a trabajar en espiral. Por eso es muy importante marcar siempre el primer punto de cada vuelta con nuestro marcador. Vuelta número 3. En la vuelta número 3 realizaremos un punto bajo, luego un aumento en el siguiente punto. Y repetiremos esta secuencia durante toda la vuelta, es decir, en el tercer punto un punto bajo y un aumento en el cuarto punto, y así hasta completar la vuelta. En total tendremos 12 puntos bajos. Desde la vuelta número 4 hasta la 6 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, es decir, mantendremos 12 puntos en cada vuelta. Este tramo es perfecto para tejer de forma relajada mientras vemos una serie o escuchamos música. No olviden seguir marcando el primer punto de cada vuelta. Vuelta 7. Ahora realizaremos la vuelta de disminuciones. Tejeremos en el primer punto un punto bajo. En el segundo y tercer punto realizaremos la disminución. Para realizar la disminución tomaremos solo las hebras delanteras de los 2 puntos. Pasamos hilo y cerramos el punto bajo normalmente. Repetiremos esta secuencia durante toda la vuelta. Este tipo de disminución ayuda a que el tejido se vea más prolijo y casi invisible. Esta será nuestra última vuelta para esta pieza. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Ahora uniremos nuestra vuelta con un punto deslizado. Realizaremos una cadeneta y cortaremos el hilo. Dejaremos una hebra larga porque luego vamos a coser esta pieza. Esto lo repetiremos para realizar la segunda oreja, siguiendo exactamente los mismos pasos. Así tendremos nuestras 2 orejitas listas para el conejito. Ahora tejeremos la parte rosada del interior de la orejita. Para esto utilizaremos el hilo rosado claro. Realizamos un nudo corredizo y tejemos 4 cadenetas. Introduciremos el ganchillo en la segunda cadeneta y tejeremos un punto bajo en cada cadeneta. En total tendremos 3 puntos bajos.
Hacemos una cadeneta y giramos el tejido. Tejemos nuevamente 3 puntos bajos. Vuelta 3. Ahora realizaremos una disminución tomando las hebras delanteras de los 2 primeros puntos. Terminaremos con un punto bajo. Hacemos una cadeneta y giramos el tejido. Finalmente realizaremos la vuelta número 4 realizando una disminución en los 2 puntos que nos quedan. Hacemos una cadeneta y cortamos el hilo. Unión de la parte interna a la orejita. Ahora podemos coser o pegar esta parte al centro de la oreja. En mi caso voy a coserla para que quede más firme, pero si ustedes prefieren también pueden pegarla con silicona caliente. Vamos tomando un punto de la pieza rosada y un punto de la oreja blanca. Y así continuamos hasta tener completamente unida la parte interna de la oreja. Y miren qué tiernas quedan nuestras orejitas. Ahora tejeremos la colita del conejito. Para esto utilizaremos el hilo color rosado. Desde la vuelta 1 hasta la vuelta número 4 realizaremos lo mismo que hicimos en las orejitas. En la vuelta número 5 realizaremos un punto bajo en el primer punto. Luego, en el segundo y tercer punto realizaremos nuestra disminución. Y así seguiremos durante toda la vuelta. Un punto bajo en el siguiente punto, después una disminución en los siguientes 2 puntos. En total tendremos 8 puntos bajos. En la vuelta número 6 realizaremos 4 disminuciones. Y es en esta vuelta en donde vamos a ir rellenando nuestra colita. Una vez hemos terminado nuestra última disminución, uniremos la vuelta con un punto nano en la primera disminución. Ahora realizaremos 33 cadenetas. Esta cadena será la que permitirá que las llaves entren y salgan del conejito. Cuando terminemos las 33 cadenetas, cortaremos el hilo dejando una hebra larga para coser con ella. Ahora tejeremos el cuerpo, que en realidad funciona como una pequeña bolsita donde se guardarán las llaves. Utilizaremos el hilo de color blanco. Repetiremos lo mismo que anteriormente, desde la vuelta 1 hasta la número 3, lo mismo que hicimos en las orejitas y en la colita. En la vuelta número 4 realizaremos un punto bajo en los primeros 2 puntos. Luego, en el tercer punto realizaremos un aumento. Y así seguiremos, un punto bajo en los siguientes 2 puntos. Después, un aumento en el siguiente punto. Repetiremos esta secuencia durante toda la vuelta. En la vuelta número 5 realizaremos un punto bajo en los primeros 3 puntos. Luego, en el siguiente punto realizaremos un aumento. Y así seguiremos hasta completar la vuelta. En total tendremos 20 puntos bajos. Desde la vuelta número 6 hasta la vuelta 18 tejeremos un punto bajo en cada punto, manteniendo siempre 20 puntos por vuelta. Este es el tramo más largo del proyecto.
Cuando terminemos la vuelta número 18, realizaremos el punto cangrejo. Este punto es básicamente punto bajo, pero tejido hacia la derecha. Esto crea un borde más firme y decorativo para nuestra bolsita. Continuamos hasta completar toda la vuelta. Cerraremos con un punto deslizado en el primer punto. Hacemos una cadeneta y cortamos el hilo. Luego escondemos la hebra con nuestra aguja lanera. Colocación de los ojos. Los ubicaremos entre la vuelta número 5 y la 6. Primero probamos la posición para ver que se vean armónicos. Este paso es importante porque define toda la expresión del conejito. Cuando estemos seguros, colocamos el bloqueador de los ojitos por la parte trasera. Para la nariz utilizaremos hilo rosado. Insertamos la aguja desde atrás de la bolsita y bordamos una pequeña nariz haciendo varias pasadas. Pueden hacerla tan gruesa o delgada como prefieran. Luego anudamos por la parte trasera y cortamos el hilo. Ahora tejeremos las mejillas. Con el hilo de color rosado haremos un anillo mágico. Luego 6 puntos bajos en el anillo. Ajustamos el anillo y cerramos con un punto deslizado. Cortamos el hilo dejando la hebra larga para luego coser. Repetimos lo mismo para la segunda mejilla. Una vez listas nuestras mejillas, la coseremos al lado de nuestros ojitos. Una vez cosido completamente, perderemos el hilo entre medio de la mejilla para luego cortarlo. Ahora uniremos las orejas a nuestro conejito. Primeramente coseremos la parte baja de las orejas. Una vez listas las uniremos en la vuelta número 2 y 3 sobre los ojos. De a poco vamos viendo que nuestro conejito va tomando forma y con cada detalle se va creando algo muy especial. Finalmente, uniremos la colita al cuerpo del conejito. Ubicaremos el punto central del cuerpo del conejito e introduciremos la aguja un punto antes de ese punto. Pasaremos la aguja completamente y después la pasaremos de vuelta por el punto que viene después del centro de nuestro cuerpo del conejito. Anteriormente dejamos la parte de la colita abierta y ahora será el momento de cerrarla. Tomaremos solo la hebra exterior para finalizar el cierre de nuestra colita.
Para que nuestra colita quede más firme, realizaremos 2 nudos. Y ahora perderemos hilo entre medio de la colita y cortaremos posteriormente. Y así ya podemos ir viendo cómo va funcionando el sistema para guardar las llaves. Para esto colocaremos la argolla de las llaves en la cadeneta base. Y así vemos como al tirar las llaves, la colita baja. Y si yo quiero esconder las llaves, yo tiro de la colita. Y listo, así queda terminado nuestro llavero conejito con escondite para llaves. Como ven, es un proyecto pequeño, muy práctico y además perfecto para regalar o incluso para vender. Si te gustó este tutorial, déjame un corazón en los comentarios para saber que te gustó este tipo de proyectos. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo tutorial.